Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Consuelo Lluvero y su hija Cristina Conde son las matriarcas de la saga de Tesoros del Ayer y Anita Diminuta. Legendarios establecimientos presentes en Todo Colección desde enero de 2002 y con más de 121.000 lotes a la venta en la actualidad. El asunto que tratamos hoy tiene mucho juego de muñeca, porque en el 45º episodio del podcast del coleccionista o las coleccionistas conversamos acerca de Mariquita Pérez y Nancy, dos generaciones y una misma pasión por preservar las emociones de la infancia. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Antes de nada, Consuelo, ¿cómo llegaste a ser coleccionista y escritora? La España de Mariquita Pérez, Jugamos a las muñecas y El mundo de Mariquita Pérez, una trilogía. Bueno, pues la primera parte de ser coleccionista pues fue debido a que conocí a Javier, éramos novios y todos los paseos terminaban siempre en una tienda de antigüedades porque él era coleccionista, un gran apasionado de juguetes antiguos y siempre nos dirigíamos a ver esas piezas tan maravillosas con esas litografías y él terminaba siempre o casi siempre con alguna nueva pieza para su colección. Éramos muy jóvenes y también íbamos muy despacito, pero disfrutando mucho de ello. Y un día me regaló una muñeca y yo la cambié, la lavé la ropita, le puse muy bien el pelito y quedó tan preciosa que yo vi que esa muñeca me sonreía. Había cambiado de aspecto. Y a partir de ese momento, pues algo me surgió que empecé yo también a buscar muñecas. Y recordaba las de mi infancia y prefería empecé desde los años 40, que eran Mariquita Pérez, Gisela, Cayetana, Anita Diminuta, pero bueno, empecé con mucha pasión, pero muchísima pasión. Después lo que más me divertía y me animaba era investigar esas piezas y saber de dónde procedían, quién las había fabricado, cómo habían conseguido llegar a esa calidad. En fin, fue para mí una época muy enriquecedora y muy, muy bonita, la recuerdo con muchísimo cariño. Luego la he mantenido hasta el día de hoy. Y respecto a escribir, pues durante muchos años estuve tomando notas, recogiendo información, hablando con los fabricantes, porque tuve la suerte de que en aquella época vivían prácticamente todos, claro. Y entonces pues llegó un momento en el que tenía mucha información. Además, en el caso del libro de la España de Mariquita Pérez, lo magnífico también fue que un anticuario conocía de nuestra pasión por esta muñeca y nos ofreció toda la documentación de la tienda. Con esa documentación que había una cantidad de material fotográfico, bueno, estaban hasta las patentes, teníamos toda la historia ahí en fotografía, ¿no? Las obras de teatro, las fotos de las niñas que presentaban en los concursos, de los desfiles, un privilegio haberlo conseguido. Con eso comenzamos a escribir. La editorial Aguilar nos publicó el libro en el año 1996, el libro de la España de Mariquita Pérez. Era un estudio sobre la historia de Mariquita Pérez en el que la protagonista es Mariquita Pérez y fue objeto y sujeto de su historia. Para él ahondamos en todo lo posible, en muchas fuentes, para hacer un retrato fiel de la España que fue en ese momento, desde la posguerra hasta 1976, que era cuando llegó la transición. Cristina, tú perteneces a la segunda generación y no sé si lo tiene más difícil. Hola Ignacio, efectivamente pues el listón lo tengo muy alto porque llegar a ser como son mis padres, tan apasionados y bueno, como puedes ver con tanto amor por el coleccionismo, por las antigüedades, es un gran reto para mí. He crecido entre objetos curiosos, entre antigüedades, entre, por supuestísimo, muchísimas muñecas y muchísimos juguetes antiguos. En nuestra mesa, al final, siempre hay conversaciones en las que los protagonistas son la última adquisición y qué características especiales tiene. Siempre hablamos del último objeto conseguido en una feria, en un rastro. Siempre hay una pieza en nuestros temas de conversación y al final, bueno, pues eso consigue conferir en mí de una manera natural, pues este conocimiento del mundo del coleccionismo, del mundo de las antigüedades, que en cierto modo pues me benefician a la hora de tener este conocimiento casi innato en este mundo de las muñecas, de los juguetes y de las piezas en general. ¿Cuál ha sido la muñeca que recuerdas con más cariño
y si sigue siendo especial, por supuesto, si la conservas. Sí, Ignacio, pues imagínate cómo podían ser las Navidades en mi casa. Mis padres son unos apasionados de los juguetes y el Día de Reyes era uno de los días más importantes y más mágicos del año, sin duda alguna. Yo recuerdo nítidamente uno de estos días, pues con mis 2 hermanas, nosotras somos 3 hermanas, y un día, pues 5 de enero abrimos la puerta y allí encontramos pues una habitación repleta de muñecas, de juguetes. Incluso, fíjate, había un tren eléctrico dando vueltas. Bueno, en aquella época mi padre era un apasionado de los trenes eléctricos y bueno, imagino que les comentaría a los Reyes que quería un tren eléctrico, ¿no? Y entonces había un tren eléctrico dando vueltas, soltando humo, con el pitido característico de los trenes. Aquello era un espectáculo, ¿no? Las Navidades en mi casa eran un auténtico escándalo. Y bueno, pues siempre la muñeca estrella de mis Navidades era la muñeca Nancy. Ese año recuerdo perfectamente que teníamos 3 cajas. Era como el objeto principal de aquellos regalos y era la Nancy oriental, que es una Nancy que es musical, también era la Nancy negrita y la Nancy hindú. No tengo esas muñecas, me hubiese gustado muchísimo conservarlas porque tengo un recuerdo increíble de aquel día, pero bueno, pasado unos años mi madre siempre llevaba todas las muñecas y todos los juguetes a la iglesia y entonces no las tengo. Yo creo que en cierto modo pues ese hecho de no tener esas muñecas de la infancia es lo que me ha llevado bastante a querer coleccionarlas y querer tenerlas hoy en día. Sí que tengo alguna de las muñecas de los años 90 y esas sí que tengo alguna de esas muñecas que hace poco nos dio mi madre y la tengo todavía conservada con muchísimo cariño y bueno, esas sí que forman parte de mi colección y nunca me desprenderé de ellas. Consuelo, ¿para cuándo una película o una serie acerca de la creadora de Mariquita Pérez, una empresaria que nos dejaría con la boca abierta? Educación, conocimiento, conexiones sociales y brillantez creativa. Leonor nace en Estados Unidos y ya tendría 7 series. Me acabas de decir algo que la verdad nunca había pensado, pero que verdaderamente es una gran idea. Pues bueno, pues estaría muy bien. A mí me gustó muchísimo hacer una aportación a la historia de España en este contexto, porque del mundo de la infancia sí se había escrito. Lo que no se había escrito era sobre las muñecas españolas. En este libro se hizo un estudio sociológico prácticamente. Y bueno, pues si un director quisiera hacer una serie, una película sobre ella, pues ya tienen el libro escrito, ya tienen el guión. A mí me parecería muy bien que hicieran una película sobre la España de Mariquita Pérez. La protagonista, desde luego, Leonor Coello de Portugal, es una historia apasionante. En plena guerra civil se le ocurrió esta idea tan fabulosa. Su marido era el director redactor de Blanco y Negro y entonces pues realizaban unas tertulias en su casa en las que participaban Luis Escobar, Jacinto Guerrero, Eugenio Dors, la crema de la intelectualidad, y ella les contaba sus inquietudes de que quería hacer una muñeca y ellos participaron en el nombre de la muñeca, que al final quedó María Pérez, que luego ya decidieron Mariquita Pérez. El maestro Guerrero hizo la música para la promoción, luego encontró a su socia, que era su amiga María Pilar, para que pusiera el capital. Fíjate, la idea le vino porque ella confeccionó un vestido para su hija, igual que el de la muñeca, y paseaba por San Sebastián y veía que causaba mucha expectación. Pues esto es una gran idea, voy a hacer una muñeca y que se vista también la niña como la muñeca. Y bueno, pues en cuanto acabó la guerra, se fueron a Onil y hablando con el mejor juguetero del momento, que era Santiago Molina, le pidieron la muñeca con las características que ellas querían, que era una muñeca muy bien elaborada, con ojos de cristal, cabello natural, y él les decía, pero esto sube mucho de precio para esta época en la que estamos, tal, pero ellas siguieron, y la verdad que se equivocó Santiago Molina, porque las muñecas duraron un mes. Se presentaron en noviembre y no quedaban en diciembre. La historia de Mariquita Pérez es una historia de muchas aventuras, de iniciativa, de novedades, o sea, es una historia muy apasionante. La iremos contando a lo largo de la entrevista. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Cristina, y las muñecas de famosas se dirigen al portal, pero al portal de Todo Colección. Lo de Nancy ha supuesto una revolución para la generación de la EGB, una revolución que todavía continúa.
Pues efectivamente, ¿quién no recuerda este fantástico anuncio de las muñecas de Famosa se dirigen al portal? Ya se ha convertido en un clásico de cada Navidad española. Yo creo que es una canción súper pegadiza que todos conocemos, ¿no? Todos los españoles conocemos. Fíjate, este anuncio no es en vano que sea tan famoso. Este anuncio fue creado por la agencia de publicidad que en aquella época trabajaba para Famosa, que era una agencia de publicidad llamada Clarín. La letra es de Luis Figuerola Ferretti y la música es de Jaime Pérez. Incluso fue interpretado por la Orquesta Nacional, es decir, es un anuncio que fue una composición muy elaborada para aquella época, ¿no? El objeto que perseguía Famosa en aquella época era consagrarse como una empresa conocida, una empresa concretamente que vendía muñecas, porque en aquella época las niñas no pedían una muñeca concreta de una fábrica o de una empresa concreta. Entonces Famosa lo que decidió fue enviar a todas sus muñecas al portal de Belén andando hacia el Niño Jesús. Lo que quería era que en el anuncio saliesen diferentes modelos de las muñecas de Famosa y entonces posicionarse como una empresa juguetera española, de tal manera que las niñas pudiesen pedir no una muñeca cualquiera, que era lo que hacían, sino pedir una muñeca de Famosa. Entonces está claro que el éxito de ese comercial fue un éxito rotundo. Famosa, durante toda su historia, ha llegado a vender más de 25 millones de Nancy's. Por eso es que ahora se dirigen al portal de Todo Colección, verdaderamente, porque esas niñas, casi todas las niñas de aquella época, que bueno, hoy en día tenemos entre unos 30 y unos 50 años aproximadamente, tuvimos en algún momento de nuestra infancia una muñeca Nancy. Con lo cual, esas niñas que ahora somos mayores, queremos ir al portal de Todo Colección a buscar esa muñeca que nos trajeron los Reyes, a buscar aquella muñeca que nos dio tanta felicidad en nuestra infancia. Y qué lugar mejor que Todo Colección para buscar y encontrar esa muñeca Nancy, que es donde hay que buscarla, en el portal de Todo Colección, ¿no? Entonces, lo que queremos es, bueno, pues es revivir esa felicidad y esa ilusión de esos juegos de la niñez. Y a su vez también hemos sido madres, porque como comentábamos, pues ahora tenemos unos 40, unos 50, unos 55 años. Queremos que nuestras hijas vean y jueguen con la muñeca Nancy, de tal manera que nosotras jugamos con ella y, bueno, pues revivir esos momentos y revivirlos con ellas, con nuestros hijos e hijas. Mariquita Pérez, el asunto primordial, las calidades, los detalles primorosos, la fabricación en un tiempo de escasez de materias primas, pero con una obsesión por la calidad. Bueno, Mariquita Pérez es que aumentó muchísimo la calidad de las muñecas españolas. Bueno, en mi opinión y la de muchísimos entendidos de muñecas, es de Europa también, si no la mejor, de las mejores, de los años 40 me refiero. Distinta completamente a las que se hacían hasta ese momento, pero además la vistieron como una niña, que eso fue parte del éxito. La dieron una personalidad muy diferente. El hecho de que la vestían como la niña quería decir que tenía unos tejidos de mucha calidad, una confección cuidadísima. Fue un icono, creaba tendencias, la dotaron absolutamente de todo lo que una niña podía desear tener. Tenía desde que se levantaba hasta que se acostaba, tenía sus accesorios de aseos, sus maletas para viajes, su zapatera, iba al colegio de monjas, iba al colegio del Sagrado Corazón, con su uniforme, su cartera, sus lápices, sus cuadernos en los que llevaba sus logotipos, sus libritos de notas, de calificaciones, su pluma, sus reglas, sus lápices. Los domingos iba a misa, pues iba con su velo, su librito devocionario, como íbamos las niñas en aquella época. Su rosario también llevaba, incluso también. Pues tenía vestidos para todas las ocasiones, para el paseo, para ir al Parque del Retiro. Practicaba todos los deportes, practicaba tenis, esquí, vela, equitación también, tenía equipo de montaña para subir a la montaña, en verano iba a la playa con todo su equipo, tenía sus gafitas, las hacía Ullao Óptico, en el que además en los estuches viene la marca Ullao Óptico, tenía el estuche de piel, porque también Mariquita Pérez no solamente en la ropa que usaban los mejores tejidos, pues unos bichis fantásticos, unos organdí, unos paños para los abrigos, paño inglés, zapatos en piel. Los zapatos eran variadísimos, tenían botas, tenían su impermeable de plexiglas con su paragüitas a fuego del mismo tono de plexiglas también, y también tenía sus botas catiuscas, un baúl para guardar todas sus cositas, todo su equipo. Tenía bolsa de agua caliente, tenía equipo de costura también, porque en esa época pues las niñas en los colegios les enseñaban a coser. Tenía todo tipo de bolsitos también en piel, zapatos playeros de verano, según la temporada. Unos sombreros que los hacían en sombrerería
preciosos y muy diversos para que fueran en conjuntar con la ropa. Calcetines de emperlé, guantes también emperlé, todo hecho a mano, ¿eh? Tenía también su cámara de fotos con el álbum de fotos cuando viajaba. También enfermera, le ponían su traje de enfermera y con todo el material sanitario. Tenían hasta un perrito, que era el perrito Olé, que era un Foster Terrier. Además, la vistieron con todos los trajes regionales de todas las provincias. Disfraces, muchos disfraces también tenía para el carnaval. Además, María Pilar quiso darle como una familia, entonces le encargó a su sobrino, a Torcuato Luca de Tena, que entonces Torcuato tenía 17 años, y fue lo primero que escribió, que hiciera dos cuentos para Mariquita Pérez, y él hizo La varita mágica y las aventuras de Mariquita Pérez. En las aventuras de Mariquita Pérez, su padre era un coronel retirado, se llamaba José Antonio Pérez de la Escalera, y su madre era una señora vasca, tenía a su amiguita Maribí. Y bueno, luego más adelante la proporcionaron un hermano, Juanín Cadete, de 7 años más o menos, un bebé, un Juanín bebé, que era un bebé de 3 meses, después un Juanín baby lujo, que era un bebé con risitos, que llegó a ser de los precios más elevados, finalmente un Juanín de acortar, que le llamaban de acortar porque ya no llevaba faldón, sino llevaba sus pololos. Todo esto era para que las niñas no se cansaran de Mariquita Pérez y les iban dando más cosas para que siguieran con su Mariquita Pérez y sus hermanitos. Cristina, y Nancy es la televisión y algo más. Pues sí, Ignacio, la publicidad de Nancy fue en la televisión y también mayoritariamente era una publicidad en todas las publicaciones infantiles de aquella época, en las revistas, por ejemplo, como la publicación Don Mickey, que era una publicación muy popular, y entre sus páginas o en la contraportada de la revista solía salir publicidad famosa y concretamente en algunos de los números salía, por ejemplo, la publicidad concretamente de Nancy, ¿no? La publicidad famosa en cuanto a Nancy siempre iba orientada a lo que era su armario ropero. Lo que pretendía famosa en este caso era posicionar a Nancy como una muñeca muy elegante que siempre tenía un modelo diferente con el que vestirla, ¿no? De hecho, por ejemplo, tengo aquí mismo una publicidad de Nancy en la que el mensaje es claro. Te voy a leer textualmente lo que decía la publicidad de Nancy. Bueno, había muchísimos anuncios, todos destinados al mundo de la moda, pero en concreto en este dice: yo de ti cogería de la mano a mamá y a la tía o a la abuelita, y con ellas le daría un repaso a mi armario. Casi seguro que juntas encontraréis algo que renovar. Es decir, siempre la publicidad de Nancy iba destinada a que esa madre y esa niña siguiesen vistiendo con los diferentes modelos a la muñeca Nancy. Entonces, pues bueno, la publicidad de Nancy era preciosa, o sea, era siempre una publicidad muy infantil, muy dirigida a las niñas, muy dulce. Siempre salía la muñeca jugando con la niña porque Nancy se presentaba como una amiga, ¿no? Sí, a mí me encantan el tipo de anuncios que había en aquellas épocas, muy, muy infantiles y muy orientados a mostrar a la muñeca y a sus accesorios, ¿no? ¿Cómo se promocionaba a Mariquita Pérez? Ahora le dicen comunicación 360 grados, pero en aquellos tiempos ya inventaban muchas cosas. Leonor y Pilar Luca de Tena utilizaron pues muchas herramientas en su promoción. Hicieron diversas formas y además de una forma muy divertida. Primero que nada los escaparates, con escenas muy acompasadas con el tiempo. Con las películas, por ejemplo, de Lo que el viento se llevó, pues hacían el escaparate de la película, unas plazas de toros en la feria de San Isidro, o vestidos de chulapas madrileños, presentaban muchas zarzuelas. En noviembre hacían a Don Juan Tenorio, o el colegio en septiembre, cuando se iniciaban los colegios. La imaginación que tenían era de una creatividad increíble. Y luego contaban con unas empleadas que eran las hermanas Pérez Aragón, que les ayudaban. Eran unas personas súper creativas. Usaban como marketing las cajas y las bolsas, todo de rayas rojas y blancas, porque era como su logotipo y era su imagen corporativa. Después de esto también a ella se le ocurrió hacer una canción publicitaria, la que también hizo el maestro Guerrero. Sonaba en los descansos del cine mientras aparecía una imagen fija de Mariquita Pérez. Muchos eslogans: Mariquita Pérez, qué elegante eres, pues el mes que viene eres serlo más, porque cada mes cambiaban el escaparate y venían nuevos modelos de Mariquita Pérez, modelos de ropa. Luego también tenían a un Botones que iba con su carrito a repartir, era una monada como iba el Botones. Programas en la radio. Bueno, Miguel de los Santos era el periodista que lo presentaba y hacían concursos, las jueves de Mariquita Pérez, en los que llevaban las niñas fotografías con sus muñecas, les premiaban.
También hacían unos desfiles fabulosos, eran benéficos, pero aparecían todas las niñas vestidas y con sus muñecas, entre las que estaban, por ejemplo, pues las nietas de Zanco, Marisol, les promocionaban muy bien, en este caso, las muñecas y la ropa. Iban vestidas igual las niñas que las muñecas. Mariquita Pérez vistió a Marisol para 2 películas, porque además Marisol iba muchísimo a la tienda, según me contaban. Pues Fabiola de Bélgica también era una de las personas que les gustaba mucho Mariquita Pérez. Grace Kelly vino a comprar una muñeca para su hija Carolina. Leonor se adelantó a todos estos procesos que hay ahora de imagen. Ella creó las franquicias realmente, porque cogía una furgoneta con las rayas rojas y blancas que se iba por toda España, y a los dueños de la juguetería, que eran las jugueterías más prestigiosas de cada ciudad, y les decía, mira, quitas todos estos juguetes, pones aquí a Mariquita Pérez, y entonces, bueno, pues les proporcionaba todo, y así consiguió 40 tiendas en toda España. Empezó por San Sebastián, Santander, Segovia, siguió por toda España. Era una mujer muy inteligente, muy lista, una grandísima empresaria. Las edades de Nancy. ¿Hay una dotación muy concreta y cuáles son los modelos más valorados en función del peinado, los tonos de piel, el grosor de los tobillos, los pies? Vamos, es un mundo del detalle. Sí, Nancy se presentó el 8 de junio de 1968. Su creador fue Pino Juan, de Famosa. El primer modelo que se creó para Nancy es el que actualmente denominamos prototipo. Realmente, bueno, no es que fuese el prototipo de la muñeca, porque la muñeca, bueno, pues las muñecas se hacen con una serie de moldes, con unos prototipos, ¿no? Sino que sería como el primer modelo que Nancy presentó, ¿no? Este modelo de Nancy del año 1968 es el modelo, bajo mi punto de vista, más raro, más curioso, más difícil de conseguir y, por tanto, como ya sabemos en el coleccionismo, pues la rareza y la dificultad es lo que muchas veces confieren a la pieza, pues que sea más valiosa, más única y, bueno, en definitiva, pues bajo mi punto de vista es la Nancy más difícil de conseguir y más valorada, ¿no? La vamos a denominar la Nancy prototipo, ¿no? Esta Nancy tiene unas características concretas, sobre todo lo que más le diferencia es el ojo, ¿no? El ojo es un ojo que sería un iris que le denominamos el iris humano porque tiene unas características muy específicas en las que se puede ver que ese iris es muy realista, ¿no? Tiene una mirada muy penetrante, muy profunda, muy real. Y sobre todo, para aquellas personas que puedan tener una Nancy prototipo en su casa, lo pueden distinguir porque lo que es la pestaña es una pestaña muy larga y rizada hacia arriba y es de un color pues marrón oscuro aproximadamente, ¿no? Este es el modelo de Nancy más difícil de conseguir. También se puede ver porque tiene un brazo un poquito más largo de estos de Nancy y es un brazo blando. Si te parece, Ignacio, como creo que esta pregunta, este dato, le puede interesar muchísimo a todas las personas que escuchan este podcast, vamos a ir paso a paso viendo todas las diferencias que tienen y las características que se pueden determinar en una Nancy para que cualquier persona que tenga una Nancy en casa pueda cogerla. Y bueno, como este podcast se puede volver a escuchar con la Nancy en la mano, yo creo que vamos a ir repasando cada una de las piezas de la Nancy y así ellos podrán saber aproximadamente de qué año es su Nancy. Vamos a empezar con la cabeza. Los ojos es una parte muy importante de una Nancy en el mundo del coleccionismo, ¿no? Los ojos son durmientes. Esto significa que cuando tumbas a la Nancy, cerrará o abrirá los ojos en función de su posición. Esto se consigue con un mecanismo de imanes que tiene por dentro del ojo, ¿no? Entonces, hay unos 20 modelos de ojos diferentes. Son 3 tipos de ojos diferentes. El primero, el ojo humano, que hemos comentado antes. Este es muy específico y muy característico de esta Nancy prototipo. También será muy parecido en su hermanita pequeña, que es Leslie. Es un ojo muy parecido. Y bueno, este es muy concreto y muy específico. Luego estaría el ojo margarita, que es el que suelen tener las Nancy's de los años 70. Es un ojo en el que se puede ver que dentro del iris es plástico y tiene como una forma de una estrella como estriado. Eso se va a ver claramente. Se denomina hoy en día ojo margarita, porque según nos comentan las personas que trabajaron en la fábrica, esta terminología de ojo margarita nunca se dio en la fábrica. Bueno, pues son unas características que se le confieren a la muñeca hoy en día de cara al coleccionismo, ¿vale? Luego estaría un tercer ojo, que es el iris que denominamos moderno. Este ya es un iris, pues es diferente a los demás, es como si fuese un dibujo, una ilustración de un iris, ¿no? Luego pasaríamos a las pestañas. Las pestañas también se diferencian por qué color tienen, si son rectas, si son oscuras, si son claras, qué longitud tienen. Pasaríamos a las cejas. También las cejas se definen en el coleccionismo. Pueden ser más finas, más gruesas,
más largas, más marcadas, con un único trazo, o con trazos como si fuesen dibujando los pelitos, ¿no? También hacemos referencia al maquillaje. Si el maquillaje es original, las Nancy's van maquilladas con los pómulos y los labios. Luego también pueden tener pecas o no pueden tener pecas. Esto las data en una época u otra. También el tono de piel, como comentabas, Ignacio. El tono de piel es característico de algunas Nancy's, que algunas pues tienen una tez más pálida, también por el efecto del tiempo en los materiales que utilizaban para elaborar estas muñecas, ¿no? Había algunos materiales que con el paso del tiempo se han ido palideciendo, con lo cual todo esto forma parte de los materiales que se utilizaban. También hay algunas que tienen una tez como de porcelana, ¿no? No son de porcelana porque son todas de plástico, ¿no? Pero tienen como un brillito más como de porcelana, ¿no? Luego también estaría el pelo. El pelo es muy importante también en la Nancy. Bueno, pues en aquella época nos gustaba mucho cortar el pelo a las muñecas como si fuésemos peluqueras, pero el pelo es importante que mantenga su largo original. Por ejemplo, el color del pelo normalmente de Nancy es o rubio o castaño tirando a pelirrojo. Luego también tenemos la gama de negritas, de mulatas. Tenemos la Nancy Geisa, que es morena. Incluso había una Nancy que tenía mechas, porque también había una Nancy que tenía unos rotuladores para que la niña le pintase mechas a la muñeca, ¿no? En cuanto al peinado, aquí hay una gran variedad de peinados y son muy importantes todos para datar a las muñecas. Las Nancy's clásicas siempre tienen un peinado, el pelo largo, lacio, y luego tiene unas ondas perfectas. Luego también tenemos el peinado de afro a la muñeca negrita, es una negrita que tiene el pelo rizado, corto, a lo afro. Luego también tenemos a la muñeca Geisa, que tiene un moño alto, y bueno, el perfectamente liso de la muñeca oriental. Luego también, hacia los 80, empezaron a salir unos peinados muy rizados, con un rizo muy, muy pequeñito. Luego también, en la época de los años 80 y en los años 90, ya los peinados son una locura. O sea, eso ya es pues pelos apuntados, pelos más cortos, pelos a capas, flequillos, cortos, cardados. Es decir, se iba adaptando perfectamente a la moda y a la peluquería de cada una de las épocas por las que iba pasando Nancy. Luego también, y muy importante, está la Nancy Capas. Es una de las Nancy's más cotizadas y también es, aparte de por sus características del cuerpo, es por un peinado que tiene que es capeado a diferentes alturas. Luego, en cuanto al pelo, también se tiene en cuenta la distancia entre los mechones que tenía insertados la muñeca. Es decir, el pelo de Nancy es de nylon y se va cosiendo, es decir, la manera de fabricarla es que ese pelo se va cosiendo a la cabeza con una máquina y esta distancia iba variando conforme a la moda que había en cuanto a los peinados de la época, ¿no? Luego vamos a pasar ya a los brazos, ¿no? Los brazos son fundamentales dentro del mundo de coleccionismo de Nancy. Los brazos de Nancy en el primer modelo, como comentaba, eran blanditos, pero después el siguiente modelo era absolutamente duros. Es decir, la Nancy que es más antigua normalmente es una Nancy que tiene un brazo durísimo. Probablemente es porque con el material con el que eran hechas estas Nancy's, este material vinílico, este vinilo, se iba con el paso de los años haciendo más duro y encogiendo. De tal manera que las Nancy's que hoy en día se fabricaron en los años 70 tienen sus brazos súper duros, durísimos, y una manita pequeña. Puede ser porque realmente la ropa que tenían hoy en día les queda un poquito larga de mangas, con lo cual es bastante probable que esto sea así. Luego, más adelante, los brazos se fueron haciendo de un material más blando, de tal manera que, bueno, pues ahí podemos ver que las más antiguas tienen el brazo muy duro y las más modernas, hacia los 90, tienen siempre el brazo blando. En cuanto al tronco, si vamos bajando por el cuerpo, normalmente es una única pieza. A partir del año 76 surgen las Nancy's articuladas, que lo que hacen es que tenían un movimiento de cintura y también la cabeza podía mover hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo. Pero ese mecanismo articulado después desapareció y ya volvieron a tener el cuerpo de una única pieza. Luego, la parte de las piernas es muy importante también, como decías, Ignacio. Las piernas siempre vamos a hablar de los tobillos gorditos o de los tobillos finos. Es decir, con el tiempo, las muñecas pasaban a tener de un cuerpo más gordito o las piernas más gorditas a ir afinándose con los años y normalmente teniendo las piernas más delgadas. En definitiva, para aquellas que tengáis una Nancy o para aquellos que tengáis una Nancy, podréis ver la evolución y la adaptación de vuestra muñeca, sobre todo en las piernas, en los brazos, brazos duros, tobillos gorditos, iris margarita, que suele ser el primero que había, ¿no?, en norma general. Estoy hablando en norma general porque luego es un mundo, ¿no? O sea, cada Nancy tiene su época y luego además como la fábrica iba reutilizando algunas piezas que tenía, puedes encontrar una muñeca más posterior con unos brazos más duros, pero como norma general, las más antiguas son brazo duro, tobillo gordito, iris margarita,
y bueno, y el pelo pues normalmente eso ya depende del peinado o del tipo de muñeca que sea. En cuanto a las muñecas más valiosas y más difíciles de conseguir, la primera sería pues la Nancy prototipo que hemos comentado antes. Después estaría la muñeca Nancy Capas, que como decíamos pues es una muñeca bastante antigua y también que tiene su característico peinado a capas de diferentes alturas. Luego tenemos las muñecas, pues por ejemplo, la muñeca Geisha, que es la muñeca japonesa, la muñeca negrita de pelo largo o de pelo afro, la muñeca hindú, que es una belleza, y todo el mundo de mulatas en general. Cualquiera de estas muñecas es una buenísima muñeca, ¿no? Luego también hubo una colección de cuentos clásicos posterior que también es muy valorado porque, bueno, pues venían normalmente en sus cajas. También hay un coleccionismo muy activo en unas muñecas que salieron posteriormente, que es la colección de Nancy Quirón, y bueno, pues también son muy valiosas. Realmente, para mí, hay algunas muñecas que son excepcionales, incluso más excepcionales que todas las que yo he dicho, que sería la muñeca modelo Nancy Fantasía en su caja. Cualquiera de estas muñecas, si va en su caja, perfectamente nuevas, sin estrenar, sería una muñeca fantástica, pero especialmente hay dos muñecas que creo que merecen una mención especial, que es la Nancy Fantasía en su caja, con un vestido romántico, una pamela, una sombrilla del año 1971. Esta muñeca es excepcional, sin duda alguna. Y la Nancy Dama, que también, bueno, pues es una muñeca que tiene un traje azul, celeste, con una cola, bueno, un escándalo, ¿no? Luego también hay una muñeca que se llama Nancy Coronación, que salió en el año 1976 en honor al nombramiento de la proclamación del rey Juan Carlos I, y era una réplica del traje que la reina Sofía lució en noviembre de 1975. Es decir, cualquiera de estas muñecas serían, bueno, pues imposibles de conseguir y por tanto muy valiosas. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Del 15 al 21 de marzo celebramos la Semana de las Muñecas en Todo Colección. De hecho, Consuelo, tú fuiste la pionera y la primera persona en subir una muñeca a la venta en el portal de Todo Colección. ¿Nos puedes recordar la historia? Antonio y Javier hablaban mucho sobre Todo Colección, sobre cómo hacer la página y todo esto. Javier le ayudaba. Y yo les veía que siempre hablaban de papel, de postales. O sea, también ponían antigüedades, pero es que había pues poquitas tiendas y muy poquitas. Y un día le dije a Javier, oye, ¿por qué no se pone en Todo Colección muñecas? Y vale, pues se lo voy a comentar a Antonio a ver qué le parece, y le pareció una buena idea. Y a partir de entonces, bueno, pues colaboré en el diseño de las épocas, de cómo agruparlas por pues Mariquita Pérez, Gisela, Cayetana, muñecas de hasta los años 60, pues se me ocurrió así y creo que sigue exactamente igual hasta hoy. Y bueno, pues así de sencillo. Empecé a poner muñequitas y la verdad que pues sí tenían éxito, porque entonces todavía no entraba la gente como ahora, pero bueno, sí, tuvieron su éxito. Cristina, el modo de vida moderno, modelo, cantante, actriz, influencer y también científica, ingeniera, minera, Nancy es una chica moderna que trabaja y tiene una cara preciosa y unos cabellos que permiten todo tipo de peinados, un ropero lleno de modelos para todas las ocasiones, su dormitorio, sus maletas, sus postizos, una muñeca con la que jugar a cómo te gustaría ser de mayor. Pues efectivamente, Ignacio, Nancy, como decía anteriormente, se presenta como una muñeca con un extensísimo armario ropero. Realmente una de las cosas que más se coleccionan en Nancy son los conjuntos, los vestidos, los accesorios, ¿no? Nancy se presenta como una niña activa que es tu amiga y tiene una variadísima vida social y es una niña que siempre tiene un buen plan y bueno, pues como que te diviertes mucho jugando con ella, ¿no? Y sobre todo siempre tiene un modelito perfecto para cualquier ocasión, ¿no? A Nancy le gusta, por ejemplo, pues salir al jardín, ir a la playa, todos los planes de naturaleza le encantan, salir al campo con los amigos, toca la guitarra, pero también tan pronto va al campo como que va a una elegantísima fiesta, vestida, por ejemplo, de Chanel, tiene su modelo de Chanel, también pues va a su fiesta de puesta de largo, también va al liceo, a la ópera, va incluso pues a las carreras de caballos, va de safari, va a cazar. También, como es la época de, bueno, pues una época más de los años 70, de los años 80, por supuesto está a la moda bohemia, a la moda hippie completamente. Es decir, todos los trajes normalmente de Nancy tienen siempre ese gusto hippie, gusto bohemia, ¿no? Y por supuesto va perfectamente uniformada para ir al colegio, igual que su hermana Leslie. También a Nancy le encantan los deportes. Tiene, por ejemplo, su modelo perfecto de jugar al tenis con su raqueta.
Es bailarina de ballet con sus zapatillas, su tutú y por supuesto desde muy pronto siempre va a la montaña y esquía. Creo que todas las niñas de mi edad hemos tenido a Nancy esquiadora y a Lucas esquiador. Nancy además entiendo que es una niña que tiene un poder adquisitivo medio alto porque Nancy viaja por todo el mundo en aquella época en la que, bueno, pues no se viajaba tanto, ¿no? Al menos tiene su traje, por ejemplo, de los Andes, de Ucrania, de Missouri, de Piccadilly, de Kenia. También asiste a los Juegos Olímpicos de Montreal y tiene, por supuesto, su flamante conjunto de maletas, todas a juego con su nombre de Nancy y su baúl para poder llevarla a cualquier sitio. Claramente lo más interesante de Nancy es su amplísimo, cuidado, exquisito desfile de modelos. Tiene un ropero que bueno, va dando un repaso por toda la moda de los años 70, 80 y 90 a lo largo de 2 décadas y a mí me fascina también la época que tiene Nancy en los años 90, donde realmente da un giro radical, porque en los años 70 se presentaba como una niña como muy buena, con sus trajecitos muy clásicos, pero de repente en los años 90 da un giro radical y tiene una moda totalmente adaptada a los años 80 y a los años 90, hasta punky, ¿no? O sea, que tenía su brillantina, sus pelos completamente cardados, bueno, pues perfectamente a la moda y a la transgresión que había en aquella época. Creo que uno de los éxitos que tuvo famosa en esta época fue tener diseñadoras y modelistas como África Angulo que, bueno, pues debían ir a todos los desfiles de modelos y estarse pendiente de tendencias de aquella época para poder trasladarlo a una muñeca como Nancy, pues iba evolucionando con su amiga, la niña que la poseía. Consuelo, en cuanto a la cotización de las Mariquita Pérez, estamos hablando de otra categoría. Mariquita Pérez se presenta en noviembre del 40 con un modelo distinto completamente a las demás. Tanto la cara como el cuerpo. La cara lleva ojo fijo de cristal con pestañas decoradas, una melenita corta. El cuerpo lleva marcados los omóplatos, el coxis. Fueron las que se hicieron en Onil, en Santiago Molina, porque el primer encargo fueron de 1000 muñecas, pensando, bueno, que incluso no se vendieran. Entonces, estas muñecas son las más cotizadas. Estas 1000, realizada en cartón piedra, con pintura al duco, con ojo de cristal, cabello natural, hasta el año 1950. Las primeras de los 40 son las más cotizadas. Después están, pues por épocas, las del 41, pues van modificándolas, haciéndolas con el ojo durmiente, con la boca abierta. También hay una del 41 que sigue con el ojo cerrado y la boca abierta, que es rarísima, rarísima. He visto 2 en mi vida, tengo una. Las del año 42, que ya pues son también andadoras, con la ceja trazo, las distingue mucho de las posteriores. En el año 43 hacen cejas con aerógrafo. Las del año 43 son muy apetecibles y gustan muchísimo a las coleccionistas. La muñeca es como una niña muy alegre y además tiene unos equipitos preciosos. Las más cotizadas son hasta los años 50. En los años 50 el vestuario es muy rico, ya cambia el ojo de cristal por el ojo acrílico, el estilo que le dan a la ropa, más infantil. A partir de los años 50 la estilizan y también la dulcifican un poquito la cara. Van haciendo otros modelos más de acuerdo con la moda. Y en los años 60, que es cuando aparece Marisol, pues también hacen unas muñecas inspiradas en Marisol, con el ojo flirting que mira hacia los 2 lados. Es otra época muy bonita, con una ropa y unos diseños de tendencia en aquella época. Mariquita Pérez es que marcaba absolutamente tendencia. Y luego ya en los años 70 empieza el declive, pero la cotización más o menos, como me has preguntado, pues va en orden a las épocas. Fíjate, Cristina, en 2020, en Todo Colección, dentro de la sección de los juguetes, la palabra Nancy fue la más buscada de toda la web, con 1.194.601 búsquedas. En cuanto a búsquedas de muñecas, le sigue Barbie a mucha distancia, con 416.104 consultas. Pues figúrate, Ignacio, la verdad es que lo entiendo perfectamente porque, bueno, pues al final son unos cuantos millones de búsquedas de felicidad, de buscar aquello que te falta, que es lo que más nos gusta a los coleccionistas, ¿no? Las coleccionistas de Nancy somos bastante fanáticas de la muñeca y normalmente no nos conformamos con tener una muñeca y un único vestido, ¿no? Lo que nos gusta es ir buscando aquel modelito que nos falta, aquel accesorio que nos falta. Realmente famosa, quizás sin quererlo,
ideó el objeto de coleccionismo perfecto, porque cada temporada sacaba un catálogo, pues como si de un desfile de moda se tratase, ¿no? Estaba la colección de primavera, la colección de verano, la colección de otoño, y siempre sacaba algún traje diferente del año anterior, y bueno, pues al final esa búsqueda de vestidos nunca acaba. Por eso es que hay tantas búsquedas en toda colección, porque hay muchísimos objetos que buscar del mundo de Nancy. Además, aparte de todos los modelos, lo que son los catálogos, luego también hay distintas versiones de los trajes. Es decir, cuando en estos diseños se terminaba una tela, quizás se compraba otra y entonces diseñaban ese mismo modelo, pero con diferentes telas o con pequeñas variaciones de ese mismo modelo. Con lo cual, la búsqueda del coleccionismo de Nancy es infinita. Aparte, también hay una búsqueda muy importante de aquellos objetos, pues como sabes, como buen coleccionista que eres, de aquellos objetos pequeños que normalmente igual la madre nos barría y tiraba a la basura y que al final son súper difíciles de conseguir y súper difíciles de tener, como pueden ser todas las pequeñas piezas que venían con la muñeca, accesorios como tan difíciles conseguir como unas pequeñas florecitas que venían en un cesto de mimbre que acompañaba a la muñeca, o una palmatoria que acompañaba al conjunto de buenas noches, o collares, pequeños bolsos, diademas de margaritas, las tijeras con las que podaba el modelo de Nancy en el jardín, la guitarra con la que tocaba con el conjunto de los amigos, la raqueta del conjunto de tenis, cinturones, pañuelos, pequeños fular. Hay un sinfín de objetos que buscar y encontrar en toda colección. También Nancy sacó una colección de juguetes, como podían ser pues los juegos de cartas de parejas, también pues una serie de puzzles, juegos de costura, algunos bolsos que iban con pues para la niña, ¿no? Juegos de café. No me extraña que haya tantísimas búsquedas porque hay muchísimos objetos de Nancy, incluso pues la publicidad que hemos comentado antes, pegatinas de cuando ganó el Aro de Oro, cosas que hay que buscar y hay que tener en una buena colección y que al final hacen que una colección sea verdaderamente buena. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de todo colección, solo para usuarios registrados. Consuelo, ¿cuál es el hito de Mariquita Pérez que tú ves que es muy difícil que se vuelva a repetir? El hito para mí creo que fueron los escaparates. Siempre, todas las niñas era un paseo obligado los domingos a ir a ver el escaparate. Muchísimas no llegaron a conseguir la muñeca porque hemos hablado de que el precio de Mariquita Pérez era un precio muy elevado. Teniendo en cuenta que salió por 85 pesetas, el primer modelo, en plena posguerra, los sueldos no llegaban a 150 pesetas al mes, ¿no? Era muy difícil conseguir una muñeca que marcaba estatus. Las niñas las paseaban por la calle Serrano o se las llevaban al colegio para demostrar que habían conseguido una Mariquita Pérez. Ahora mismo no creo que se pudiera hacer. Son cosas que ya no se podrán repetir. Son tesoros del ayer y que yo tengo la suerte de haber ido consiguiendo durante muchísimos años, porque también se hacía un catálogo cada cierto tiempo, no todos los años lo hacían. Aparecía todo lo que iba teniendo Mariquita y los precios. Y yo iba tachando los que iba teniendo y casi los tengo todos tachados. Ha sido un interés bárbaro conseguir el dormitorio de Mariquita Pérez. Pues gracias a un interés bárbaro y a pagar mucho. Hay cosas de las que se han hecho muy contadas. Y luego también tuvo muchísima suerte Mariquita Pérez con las empleadas, que fueron también las que me ayudaron mucho a escribir el libro, por darme todos sus conocimientos. Asunción Robles estaba volcada en la tienda. Al señor Esquivias, que era un contable, a las hermanas Pérez Aragón para los escaparates. Trabajaban en conventos de monjas para confeccionar la ropa. Ella hacía todo lo posible e imposible, con todas las dificultades que había en aquella época, conseguir el producto que quería, que era en la excelencia, en la calidad. Y eso yo creo que sí que es un hito, conseguirlo hoy día. En cuanto a la imagen de Nancy, ¿coincide con la de una joven emancipada? Pues no, realmente no. Nancy es una niña sin una edad definida. En un cuento que se llama Nancy, mi amiguita Nancy, la niña le pregunta a su muñeca, ¿no? Tengo aquí delante el libro y os voy a leer exactamente lo que ella contesta cuando le preguntan cuántos años tiene. Dice, veréis, yo no soy grande ni pequeña, ni joven ni mayor, pues para mí no pasa el tiempo. Siempre soy la misma, seré siempre como soy ahora. Es decir, Nancy siempre se presenta como tu amiga que va evolucionando contigo a lo largo de los años, ¿no? Entonces ella se adapta perfectamente. De hecho, pues puede estar haciendo la comunión, como asistiendo a una fiesta en la ópera,
vestida perfectamente como una adulta, ¿no? Incluso tiene al día siguiente pues está vestida de novia. También Nancy se presenta como una azafata de Iberia, es decir, ella tiene su uniforme perfectamente trabajado y hecho como eran los uniformes de azafata de Iberia de aquella época, que estaban diseñados por Helio Benhayer. También presentan, por ejemplo, la Nancy enfermera, que también su hermanita Leslie tiene el mismo traje. Es decir, Nancy empezó vendiéndose como buscando una mamá y después fue evolucionando hacia que era tu amiga e iba adaptándose a la edad que tú tuvieses y por tanto pues podía ser una niña o quizás una mujer emancipada, como comentabas. Consuelo, ¿y tú tienes alguna Nancy? Bueno, ahora tengo alguna Nancy, no muchas, porque la encargada de las Nancy es Cristina. Pero cuando mis niñas eran pequeñas, ahí sí que tenía muchísimas Nancy, porque a mí me apasionaba Nancy, me encantaba, y entonces no había regalo de Reyes o de cumpleaños en los que no hubiera una Nancy. Que cuando salió Nancy era una muñeca ideal, una muñeca preciosa, con esa melena de pelirroja, rubia, que se podía lavar el pelo, que se la podía lavar, porque estas muñecas de mi época, pues no se las podía mojar, porque eran de cartón piedra y entonces se estropearían. Esta muñeca la peinaba con el secador, hacía peinados diferentes. Las niñas disfrutaban muchísimo con la muñeca y con los equipitos que tenía. Aún hemos conservado Nancy, porque yo guardaba todo con muchísimo cuidado, y se las di a mis hijas, pues no hace mucho, hace 1 año o 2, que me ha gustado siempre mucho Nancy también. De hecho, escribí también el libro de Jugamos a las muñecas de nuestras madres. Hice un estudio, una investigación sobre la muñeca española en general, porque sinceramente yo iba por otros países en los que siempre Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos tenían muchísima documentación escrita sobre sus muñecas, y nosotros que teníamos un producto maravilloso de los años 40, 50, ni una línea habíamos escrito sobre la muñeca en España. Tuve la suerte, en aquel momento, el libro se presentó en 2001 por la editorial Espasa. En aquella época vivían todavía todos los fabricantes, prácticamente todos los fabricantes de las muñecas, y pudimos contactar con ellos, que nos informaran de cómo había sido su entrega y su lucha para realizar estas muñecas con tanta calidad, entre los que se encontraba la competidora de Mariquita Pérez, que era Gisela. La creadora era Carmen Cervera Giral, también hizo una muñeca muy simpática y con mucha calidad. Estaba Anita Diminuta, que bueno, esa ya me fascinaba a mí, porque tenía 200 y pico tebeos de mis chicas, en las que ella era la protagonista. Bueno, Maripepa Mendoza, eso era lo más de lo más en muñeca. Era una muñeca pispireta con unos rasgos así muy pícaros. La rodeaban 54 cuentos. Tengo la colección de cuentos y postales, porque lo que más me gusta son las ilustraciones. Pues Maripepa, terminan con Maripepa y la televisión, terminan en los años 60. Entonces hubo Maricelas, Cayetanas. Ahí escribí sobre toda la muñeca española más relevante. Jugamos a las muñecas. Fomentó mucho el coleccionismo en España. Hablemos de Leslie, una muñeca un poco más pequeña que Nancy, de aproximadamente 33 centímetros, que pronto contó con su propio surtido de ropa y accesorios, aunque no llegó a ser tan variado y con tantas referencias como el de su hermana mayor. Eso es. Leslie nació en el año 1975. Nació como la hermana pequeña de Nancy, pero con un armario bastante más reducido al de Nancy, aunque también muy bonito, muy cuidado y muy detallado. Normalmente Nancy, bueno, pues es un tamaño más pequeñito, efectivamente, pues tiene unas características pequitas en su cara. Tiene, bueno, pues pelito corto o el pelito normalmente pues atado con 2 coletas. También surgió un modelo que era Leslie Negrita, que es muy difícil de conseguir. Y luego también no podemos olvidarnos de su amigo Lucas. Lucas nació en 1978 y también con menos vestuario. Se presentaba pues quizás como un amigo deportista, ¿no? Siempre, bueno, pues tiene, por ejemplo, sus trajes de Fórmula 1, era como piloto de Fórmula 1. También tenía pues sus trajes más deportivos, el chándal, la gabardina para ir por la ciudad cuando su amiga iba más elegante. Y, por supuesto, su traje de esquí con sus esquís, sus bastones, pues para acompañar a Nancy, que siempre se mostraba como esquiadora, ¿no? También hubo una muñeca que tampoco podemos dejar de lado, que es Selene. Selene era su amiga espacial, venía de las estrellas. Y bueno, volvemos otra vez al tema de la ropa. Selene es una muñeca totalmente diferente a Nancy, era una muñeca espacial y sus ojos eran verdes y se le iluminaban con una luz, muy asteroide todo. Y entonces en el anuncio
Fíjate que decían que se le iluminaban los ojos al ver el armario de Nancy porque quería vestirse como ella, ¿no? Y bueno, al final estas muñecas, tanto Leslie como Selene como Lucas, no llegaron a tener tanto éxito como Nancy, pero sí que creo que complementaban a la perfección pues esta familia de muñecas. ¿Te vas a animar a escribir un monográfico, un libro sobre Nancy? Hombre, es algo que siempre he tenido en mente, me encantaría, pero bueno, es que tengo muchísimo trabajo ahora mismo y sobre todo tengo 3 niños preciosos, pequeños, y la verdad es que no encuentro el momento de ponerme con ello, pero la verdad es que ahora que me lo preguntas, pues quizás me anime pronto y la verdad que me das mucho ánimo para ponerme, porque la verdad es que sería una ilusión tremenda poder escribir un libro acerca de Nancy. Cristina, como joven madre, ¿cómo ves el fenómeno de los niños youtubers y todos estos canales protagonizados por niños prescribiendo juguetes? Pues bueno, considero que los tiempos han cambiado. En nuestra época quizás pues teníamos solamente televisión española con un único canal, teníamos un horario muy acotado para ver los dibujos animados y sobre todo los anuncios de muñecas y juguetes estaban muy concentrados en la época navideña. Entonces, bueno, pues eran otro estilo de publicidad. Hoy en día la televisión ha sido sustituida claramente por YouTube, donde hay un contenido pues infinito para los niños, entre el que, como comentas, por supuesto que hay niños y, bueno, incluso adultos que ponen voz de niño hablando de juguetes y jugando con ellos, ¿no? Como forma de marketing. Entiendo que es pues una nueva manera de marketing, de vender juguetes y que verdaderamente funciona a la perfección, vamos. En definitiva, no me parece mal que los niños jueguen con juguetes y lo muestren en Internet, en YouTube. Lo que me parece más difícil es que haya otros niños que estén viendo estos vídeos y perdiendo el tiempo viendo cómo otros niños juegan en lugar de jugar ellos, porque al final el juego pues es fundamental en el niño y creo que es pues la manera más natural de explorar, de interactuar con objetos. El juego ejercita la motricidad, las capacidades sensoriales del niño y el juego, pues en definitiva, creo que nunca debería ser sustituido por ver un vídeo de YouTube, porque el juego verdaderamente es una de las actividades más arraigadas en la vida de un niño desde su nacimiento y es sin duda lo que más le desarrolla y le da felicidad. Esta es una pregunta para ambas. ¿Cómo veis el futuro de las muñecas y hacia dónde va? Pues lo veo bien. Yo creo que la muñeca es algo consustancial con la naturaleza humana, o sea, han existido desde la prehistoria y existirán hasta que termine la humanidad, porque si a una niña no tiene una muñeca, se la fabrica, se busca su muñeca para jugar. Se han encontrado en excavaciones egipcias que las niñas estaban todas enterradas con sus muñecas. En las antiguas civilizaciones las niñas ya tenían su muñeca. Es algo consustancial con la niña, que además es bueno porque es un acto de ternura y no creo que sea nada malo para una niña. Y si un niño quiere jugar con muñecas, también estupendísimo. Los juegos para divertirse y para desarrollarse. Cristina, ¿y cómo ves tú el futuro de las muñecas? Bueno, pues considero que las muñecas son la reina del juego infantil y bueno, pues ha habido muñecas siempre desde la prehistoria y creo que seguirá habiendo muñecas siempre, porque bueno, realmente la muñeca yo lo veo incluso en mis hijas que son, como te comentaba, son pequeñas y bueno, pues este instinto maternal que tienen al final, bueno, pues les gusta siempre ver a bebés reales, se paran en cualquier carrito que ven, es decir, este instinto maternal creo que las niñas lo llevamos dentro, ¿no? Y al final una muñeca, incluso mi hijo por supuesto que también juega muchísimo y ha jugado con muñecas porque es que es un juego divertido en el que interactúas, en el que haces un juego de rol, de roles de madre, de hijo, de hermano y bueno, pues al final creo que es un juego muy básico que siempre existirá. Creo que las muñecas siempre han sido y seguirán un objeto que lleva a esa persona a la felicidad y por tanto en cuanto al coleccionismo, igual siempre, como te recuerda esos momentos tan nostálgicos de la niñez, creo que siempre perdurará en el tiempo el coleccionismo de muñecas y el juego con muñecas. Llega el minuto de oro, llega el momento del consejo para los y las coleccionistas. Para el coleccionismo, pues no hay baremos ni hay fórmulas. Cada coleccionista tiene su personalidad y de acuerdo a esa personalidad pues va a llevar su colección. Lo importante es averiguar si es que esto te apasiona, te sorprende, te llena, te interesa bucear e investigar sobre eso que has deseado coleccionar. El coleccionismo tiene muchísimo que ver con la cultura y la investigación. Además, no se trata de hacer acopio de objetos, sino de estudiarlos, de ver su tipología, su origen y su antigüedad. Otra cosa que yo creo que el coleccionista debe tener es tener una colección ordenada
ilimitada. O sea, llega un punto en el que tampoco hay que llenarse, sino disfrutar de lo que uno tiene. Ahora mismo en España se ha avanzado mucho en el coleccionismo en estos últimos 20 años, pero todavía no nos podemos equiparar con otros países como son Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Italia también, Japón, que hemos estado hace poco. Porque nosotros cuando viajamos y vemos cómo funciona allí el coleccionismo, pues nos damos cuenta de que han evolucionado más y tienen mucha afición por el coleccionismo. Ha influido también bastante Internet, porque antes a nosotros nos costaba muchísimo encontrar una muñeca. Era a base de moverte por ciudades, por anticuarios, y también era una cosa muy divertida y que te hacía moverte por España o por el mundo. Cristina, ¿tú qué aconsejas? Pues lo que aconsejo es buscar una pasión en el coleccionismo. Creo que el coleccionismo es una actividad fantástica, ¿no? Que aporta muchísima felicidad. Coleccionar, buscar, reunir piezas, tener siempre algo que te falta, ¿no? O sea, nunca llegas a completar perfectamente la colección y siempre está pues ese anhelo de seguir la pieza que te falta, la pieza única. Y bueno, al final te lleva pues a hacer unos estudios, a interesarte por el origen de esa colección, de las características de tu colección. En definitiva, pues me encanta ser coleccionista, y ser coleccionista es maravilloso, ¿no? Yo lo que aconsejaría a las personas que quieran iniciar una colección es que se interesen por aquello que realmente les haga feliz. Ser coleccionista te hace estar siempre despierto, investigando, reuniendo, y bueno, una vez que has encontrado ese interés, lo normal es que, bueno, pues que compras mucho, ¿no? Sin criterio. Sientes la necesidad de tener y abarcar muchísima colección, porque bueno, no conoces tanto, ¿no? Pero según vas estudiando, analizando y avanzando en esa colección, creo que hay que apostar siempre por la calidad, por lo bueno, por lo raro y por lo curioso, ¿no? Mi verdadero consejo es, pues eso, apostar, intentar interesarse mucho por la colección, estudiar, interesarse por aquello que sea de mucha calidad. Es decir, una buena colección es la que es una colección completa. Y también creo que este es un consejo que me dio mi padre hace muchísimos años, es mantener la autenticidad de cada una de las piezas. Es decir, cuanto menos se toquen, cuanto menos se restauren, cuanta más pátina tengan, es decir, esa autenticidad de la pieza, creo que eso siempre hay que mantenerlo. Cuanto más originales sean las piezas, mejor será siempre la colección. Y es un estilo de vida que te llevan a lugares, a conocer personas que en otra situación no vivirías. Sabios consejos. Consuelo, Cristina, Consuelo, sois un tesoro enorme, nada diminuto. Muchas gracias por habernos atendido también en el podcast de Todo Colección, y hasta la próxima. Muchas gracias, Ignacio. Un placer. Y un saludo para todos los coleccionistas que nos estén escuchando. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y seguimos, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, que ahora llega Rosalía Romero con las noticias de interés para los coleccionistas. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Las muñecas son uno de los juguetes más demandados y coleccionados del mundo. Ocupan gran parte de nuestra infancia y viajan de generación en generación, por lo que nunca pasan de moda. Enamoran por su procedencia, su historia y su belleza. Muñecas antiguas, clásicas y modernas son objeto de deseo de muchos coleccionistas que buscan con ilusión su nueva adquisición para ampliar o completar su colección. Incluso aunque no te atraiga la muñecología, te interesará saber los precios astronómicos que pueden llegar a alcanzar ciertas muñecas consideradas auténticas obras de arte. El lote más caro vendido en enero en Todo Colección es una muñeca de porcelana Jumeau Long Face de la talla 12 con zapatos y vestidos a juego, cuyo comprador llegó a pagar la redonda cifra de 8.000 euros. Las muñecas autómatas de porcelana adquieren también gran relevancia. Son esculturas en movimiento que asombran por el realismo de su expresión, sus ojos de vidrio, pestañas y cabello natural y sus delicadas manos. Sobre todo el preciosismo de su vestuario en miniatura o los movimientos sincronizados al compás de la caja de música. Precisamente, un autómata francés sobre una caja de música autómata antigua Turk Nargil se vendió en febrero por 3.500 euros. Llega el turno de la Mariquita Pérez. La muñeca que se viste como una niña es la muñeca clásica más famosa de la historia de España.
Como han dejado de manifiesto nuestras invitadas de hoy, se convirtió en un auténtico icono infantil, y lo es también en Todo Colección junto con la Nancy. Ambas muñecas reinan el catálogo con más de 1.120 lotes a la venta en el caso de Mariquita Pérez y un total de 5.460 Nancy y Lucas, con un apartado que incluye más de 17.520 vestidos y accesorios. La Mariquita Pérez más cara se vendió por 1.300 euros, mientras que la Nancy prototipo del 68, con vestido de presentación verde, alcanzó los 1.200 euros, ambas vendidas en el mes de enero. Pues bueno, el episodio de hoy ha sido muy jugado. La semana que viene mucho más. Gracias de corazón por estar ahí al otro lado de los bits y los me gusta. Agradecemos como siempre tus comentarios y opiniones y nos encanta que te suscribas a nuestro podcast, que es el tuyo. Si quieres participar, esta es tu casa. Envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto una vez más en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección, la comodidad de la paquetería puerta a puerta, con estas facilidades evitas riesgos innecesarios en estos días tan primaverales en los que también hay que cuidarse mucho y refugiarse en tu colección. Aquí a pie de micro te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde en este caso hemos jugado a las muñecas. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.